Capítulo 2. Trampa de calabozo, Cachunk. Cachunk. El sonido de la suciedad siendo cavada hizo eco en toda la oscuridad. Primero vino el golpe de un martillo, seguido del golpe de un clavo. Una y otra vez, durante largas horas, el trabajo continuó en ese oscuro túnel. ¿No crees que podrías ayudarnos con algo, verdad, Barca? Déjame estar, Sanatas. La luz de la linterna de Sanatas parpadeó en las paredes sombrías cuando se paró detrás de la figura que cavaba para abordarlo. El hombre en cuestión, un humano llamado Barca, ni se dio la vuelta ni se detuvo en su trabajo. Una ojera se hundió debajo de un ojo que no estaba oculto por su largo flequillo, lo que lo convirtió en un punto muerto para el hombre que ahí sí los demás estaban cazando. No hay tiempo. Incluso hablar contigo ahora me está costando preciosos momentos. Debes entender nuestro sufrimiento. La difícil situación de los que no son bendecidos con la vida eterna. Nuestra obra maestra aún no está completa. Sí, bueno, parece que la familia Louki finalmente está en camino de venir hacia aquí, aunque Barca se había quejado, con su suave voz sin nada había que uno podría pensar que estaba muerto, su mano se detuvo al instante. Sanatas lo observó por un momento, con una sonrisa en sus labios, antes de continuar. Ya tienen suficientes problemas con su constante olfateo, pero si no hacemos algo al respecto ahora, puede que sea más difícil recaudar fondos, tal vez. Mis pensamientos fueron invitarlos aquí abajo por un momento y dejar que la oscuridad simplemente los trague, explicó el dios a la silenciosa espalda de su compañero. Después de todo, con ellos en el camino, no podrías terminar el querido laberinto de tu ancestro, ¿verdad? Las manos del Barca cayeron alejadas de la pared. Finalmente girándose, muy lentamente, enfocó sus ojos oscuros en Sanatas. ¿Qué quieres que haga? Había un determinado dispositivo que pensé usar, pero, cielos, cielos, solo tú y tu clase pueden controlarlo, ¿no? O al menos eso es lo que escuché hace poco. ¿Quieres usar nuestra obra maestra para infligir daño, Sanatas? ¿Dices eso como si no lo perdiéramos todos y ellos nos redondearan a todos de una vez? Además, este tipo de propósito no es la razón exacta por la cual lo preparaste en primer lugar. ¿O me equivoco? Buen chico. Cuento contigo. Sanatas terminó de hablar, sus ojos se arrugaron de alegría. Barca desvió la mirada. Déjame saber cuando me necesites. Él finalmente estuvo de acuerdo, asintiendo con una sacudida de cabeza, y luego volvió a trabajar. Sanatas dejó escapar una risita, aún tan obstinado como siempre, y giró sobre sus talones, dejando atrás a su seguidor. Finn y su grupo habían descubierto una puerta dentro de las alcantarillas de la ciudad. La noticia se transmitió a Ice y las otras mujeres de la infructuosa investigación de la calle de Edlas cuando regresaron a la casa de la familia Louki, y se decidió que concentrarían sus esfuerzos en la nueva pista. A la mañana siguiente, los miembros de la familia Louki, diosa incluida, se reunieron en el pasaje secreto que conducía a la puerta en cuestión. ¿Maldición? Así que esta es la puerta de Orichalcum, ¿eh? Es enorme, sí, y si hay una puerta de aspecto tan extravagante aquí, significa que ganamos el premio mayor, ¿no? Su base secreta. Tiona reaccionó con asombro, balanceando su urga en su hombro mientras miraba la monstruosa plancha de metal, y Louki sonaba completamente segura mientras murmuraba para sí misma, al igual que mi Desprit. Pensó Ice, y una mano se dirigió instintivamente a la espada de confianza que colgaba de su cintura mientras miraba la puerta entre su círculo de compañeros. Orichalcum, el lingote maestro, integral en la creación de Durandals a partir del cual se forjaron armas de grado superior, como el Desprit de Ice, más fuerte incluso que la diamantita extraída en el calabozo, y fácilmente el material de grado más alto en todo el mundo. Se dijo que el método de fabricación del lingote, similar al de Mizrael, se estableció por primera vez durante los tiempos antiguos cuando los monstruos que invadían la superficie obligaron a todas las razas a unirse. Hace mucho, mucho tiempo, antes de errar habilidades y la bendición de los dioses, Orichalcum fue una cristalización de esa era pasada, así como el potencial ilimitado del reino mortal, su sabiduría, imbuida de las técnicas de los humanos y los demi-humanos por igual. Hacer incluso una holladura en esta puerta de Orichalcum sería imposible. Louki tenía razón: si alguien hubiera levantado una puerta como esta, algo debía estar al otro lado. Por fin, ellos habían encontrado el escondite de su enemigo. Incluso comparando esto con el mapa, no hay duda al respecto: este pasaje secreto debe conectarse con la calle de Edlas. Es exactamente como lo predijo Louki, y pensar que fueron Bete y esos otros cabezas huecas quienes lo encontraron primero. Bueno, estoy menos molesta por el capitán Igaris, pero de todos modos, se siente como una patada en el trasero. De hecho,
El pequeño pasadizo oculto que se alejaba de su lugar actual en el viejo alcantarillado parecía alinearse perfectamente con el tercer distrito de la ciudad, encajado entre las calles principales del este y sureste. Riveria pudo ver claramente el enlace al distrito laberíntico, pero junto a ella, Tioni dejó escapar un gemido de abatimiento. Ciertamente, las mujeres de la familia estaban avergonzadas después de pasar la noche anterior peinando la calle de Edla solo para llegar con las manos vacías, aunque los hombres de la familia Louki no compartían el mismo sentimiento. No hay razón para sentirse mal. Solo lo descubrimos por casualidad, casi como si nos atrajeran aquí a propósito. Sí, el viejo agujero ya estaba abierto y esperándonos. Fue prácticamente como pedirnos que lo encontráramos. El olor a escoria monstruosa fue una ventaja. Las chicas lanzaron miradas hacia Finn y Garis. Los otros miraron con una expresión tensa a la puerta en cuestión. Entonces, ¿creen que es una trampa?, Lefilla gruñó, con su voz haciendo eco en la piedra circundante. Casi como si afirmara sus sospechas, la puerta crujió repentinamente antes de abrirse. Poco a poco, lentamente, la puerta de Orichalcum rodó hacia arriba en la roca. Ahí sí los demás observaron, desconcertados, cómo se abría el camino ante ellos a la densa oscuridad del pasaje. Linternas de piedra mágica iluminaban el camino con una luz azul, temblando como el fuego Fausto en la sombra. Finn, Gary susurró. Sí, también lo vi, respondió Finn, con los ojos entrecerrados. ¿Es nuestro amigo enmascarado? No hay duda al respecto. El que abrió la puerta es esa criatura. Un instante antes de que la puerta se abriera, los ojos verdes de Finn habían captado el rastro de una figura justo antes de que desapareciera en la oscuridad una túnica azul púrpura y una máscara con diseños extraños. Los conocía demasiado bien de las peleas que habían tenido con la criatura en la despensa del piso 24 y durante su expedición al piso 53. Su enemigo les daba la bienvenida. ¿Qué? ¿Viste todo eso en un instante? Dios, tienes buenos ojos. No vi nada, exclamó Louki, con una mano protegiéndose los ojos mientras fruncía el ceño. Nuestros sentidos se amplificaron gracias a tu bendición, después de todo. No nos agrupes junto con el resto de la gente común. Además, los hobbits ya son conocidos por su sentido de la percepción, incluso entre los demi-humanos, contrarrestó Riveria con exasperación. Junto a ella, el hobbit en cuestión comenzó a emitir órdenes. Vete. Cruz. Exploren el camino hacia adelante, pero no vayan demasiado lejos. Los quiero de vuelta aquí lo antes posible, instruyó a los aventureros de primer y segundo nivel. Haciendo caso de su urgencia de precaución, el hombre lobo nivel 6 y el chintrope nivel 4 se lanzaron silenciosamente por el oscuro pasillo. Volvieron minutos después. No hay nada cerca de la entrada, señor. No hay gente, no hay monstruos, ni un alma. Sin embargo, el túnel se ramifica rápidamente en múltiples direcciones, casi como un laberinto, o supongo, como el calabozo. El normalmente reticente Cruz transmitió sus hallazgos en lugar de vete. Al escucharlo, todos los presentes imaginaban a los soldados sitiando una fortaleza. Mientras Finn se tranquilizaba pensando, el resto de los miembros detrás de él comenzaron a intercambiar pensamientos propios. ¿Qué piensas que deberíamos hacer? Nos ahorramos tiempo intentando abrir esa puerta, ¿no es así? Vamos a ver. Pero tiene que ser una trampa, ¿verdad? No hay daño en aceptar una invitación, si me preguntas. Simplemente nos abriremos paso a través de cualquier trampa que encontremos. Ciertamente, seríamos negligentes si nos quedamos aquí y jugueteamos con nuestros pulgares después de llegar hasta aquí. Ante la pregunta de Raúl, Tío Una, aquí, Tío Uni y la elfa Alicia ofrecieron sus propias opiniones. Riveria se volteó hacia el grupo. Hablando de manera realista, no tenemos más remedio que seguir adelante. Teniendo en cuenta que el objetivo de nuestro enemigo es convocar al demi-espíritu sobre el suelo, tenemos que movernos rápidamente. Si incluso una de esas cosas apareciera en la superficie, Horario se convertiría rápidamente en un mar de fuego. Las palabras del alto elfo sonaron verdaderas. Incluso Finn, con los brazos cruzados sobre su pecho mientras meditaba, se encontró asintiendo con la cabeza. Ahora, ellos podrían enfrentar al enemigo de frente o esperar su momento hasta que el demi-espíritu saliera a la superficie. La elección fue clara. La familia Louki lo perseguiría ahora, sin lugar a dudas. Incluso si esto fuera una trampa, retrasar su ataque solo empeoraría las cosas. Y sin embargo, mi pulgar está palpitando algo horrible, pensó Finn, dejando caer su mirada hacia su mano derecha. El dedo enviaba pequeños pinchazos de dolor, una advertencia de lo que vendría. No era diferente de la sensación de picazón que se desarrollaba cuando se abrían camino hacia las profundidades más bajas del calabozo. Con la presión silenciosa de Raúl, Riveria y los demás que pesaban sobre él, miró a Louki a su lado. Sí, lo sé.
Yo también tengo un mal presentimiento sobre esto. Pero parece que no tenemos muchas opciones, admitió Loki, confirmando que ella también había percibido el aire de presentimiento. Finn sabía que su intuición era correcta, y ya estaba corriendo a través de formaciones de batalla en el fondo de su mente, hasta que, Finn. Dejemos atrás el peso muerto, ¿sí? Vete, imploró, rompiendo su silencio mientras miraba largo y duro en la oscuridad detrás de la puerta abierta. Sus orejas de lobo estaban de pie sobre su cabeza, y su nariz se contrajo varias veces. Algo apesta. No vamos a querer que nada nos retenga. ¿Me entiendes? Un humor hosco descendió sobre los miembros de nivel inferior del grupo ante su comentario insensible. Tío Una y Tío Uni le dieron una mirada de disgusto por igual. Oye. Somos una familia, ¿verdad? ¿Y las familias se mantienen unidas? Así que ponte un corcho, ¿quieres? Sí, ¿y cuán lejos piensas llegar sin la ayuda de nuestro grupo, eh? Esto es como en cualquier otro momento en el que nos hemos dirigido al calabozo. No quiero escuchar que te quejes cuando todas nuestras armas y objetos se han ido. Bete respondió a su defensa con una maldición murmurada. La respuesta de Tío Una fue típica de ella, pero el punto de Tío Uni tuvo un peso considerable. Después de todo, si realmente hubiera una segunda entrada al calabozo acechando hacia adelante, necesitarían todos los números que pudieran obtener. Garrus dejó escapar un suspiro mientras veía a sus jóvenes de voluntad fuerte pelear entre ellos. Junto a él, Finn tomó una decisión. Nos conformaremos con una línea frontal y una línea posterior, así como una unidad de curación. Garrus y yo lideraremos el ataque. Riveria permanecerá aquí en caso de emergencia. Loki y los demás también esperarán hasta que sepamos más sobre el camino por recorrer. Entendido. Todos se movieron inmediatamente a sus tareas una vez que Finn terminó de dar sus órdenes. El grupo recogió todas las armas de repuesto y los artículos que habían traído de la mansión. Lefi ya había sido incluida en los nombres que Finn enumeraba para el grupo de avanzada, y se puso a trabajar preparando su mochila cilíndrica con todo su equipo. Estaba en medio de esta tarea cuando escuchó que alguien la llamaba. Lefi ya. ¿Tú, también vas, señorita Philbis? La otra elfo todavía estaba con ellos después de unirse al grupo la noche anterior. Sus ojos carmesíes estaban enfocados directamente en Lefi ya. Aunque odio estar del lado de ese hombre lobo, también lo presiento. Algo no está bien. Si algo pasará, los ojos de Philbis permanecieron fijos en Lefi ya, aunque sus palabras fueron vagas. Lefi ya no pudo evitar la punzada de felicidad ante la preocupación de la elfo, pero respondió concisamente de todos modos. Sí, iré. Quiero proteger a todos. A la señorita Is también. Ella era una usuaria mágica, después de todo. Ya veo. Philbis cerró los ojos por un momento antes de llevar una mano a su pecho y encontrarse con los ojos de la otra elfo con un bastón en sus manos. Entonces yo también iré. Para protegerte. Sonaba tan parecida a un caballero que hacía una promesa que Lefi ya no sabía qué decir mientras un rubor rosa se le subía a las mejillas. Se recuperó rápidamente, sonrió y le ofreció a Philbis unas palabras de agradecimiento. Se quedaron allí brevemente, dos elfos compartiendo un momento de calor, mientras el resto del grupo se apresuraba a su alrededor en sus preparativos. Oh. ¿Qué tenemos aquí, eh? ¿Un romance élfico prohibido? ¡Qué lujo! Este es un buen momento. ¿Exactamente a qué se refiere con buen momento? Santo cielo. Mientras Loki soltaba una risita, mirando a las dos elfos de un lado a otro, Garrus dejó escapar un suspiro. ¿Todo está bien? Me refiero a estar tan cerca con un elfo de otra familia. Ella nos ayudó en el piso 24. Además, es posible que alguna vez la haya interrogado un poco antes, y parece que en realidad está trabajando sola. El pequeño bastardo presumido de Diana Isas no tiene nada que ver con eso, respondió Loki. ¿Es así? Quiero proteger a Lefi ya. Antes, bajo los ojos de la diosa que todo lo ve, Philbis lo había confesado todo. Ella definitivamente no está mintiendo. Lefi ya encontró por sí misma un verdadero caballero con una brillante armadura. Loki hizo una risa disimulada. Nunca me acostumbraré a eso, supongo, a pesar de que lo intente. Los elfos son demasiado intensos. Le da a un enano como yo nervios, dijo Garrus, arrugando los ojos y fingiendo frotarse los brazos. Vieron cómo las dos jóvenes elfos continuaron sus preparativos para la próxima incursión. Las orejas de Ace captaron la conversación entre diosa y enano, lo que la hizo mirar a las dos elfos en cuestión, con una sonrisa formándose en su rostro. Sin embargo, no duró, ya que la expresión se desvaneció y ella se dio la vuelta. Rodeada por la apresurada actividad de sus compañeros, miró larga y dura por el bostezo del corredor que conducía al escondite de su enemigo.
El grupo que se abrió camino hasta las profundidades de las alcantarillas comprendía de aventureros de primer nivel, excepto Riveria, Raúl y el resto de los niveles de segundo nivel 4, y los miembros restantes de nivel inferior, en su mayoría de nivel 3. Como una adición de último minuto, Philbis también siguió adelante. Se lanzaron a través de la oscuridad de la piedra circundante, con Garys y Tío Una a la cabeza. Vaya, pensé que íbamos a un escondite enemigo. Prácticamente se siente como el calabozo, Tío Uni maldijo entre dientes. Sí, estuvo de acuerdo Lefilla. Es cierto que cualquier tipo de fortaleza probablemente haría todo lo posible para impedir la infiltración del enemigo, aunque quizás esto vaya más allá. Casi inmediatamente después de pasar la puerta, el pasaje se dividió en una multitud de direcciones vertiginosas. Desde las horquillas hasta los cruces de 4 vías, los posibles caminos eran casi incontables. Parecía que con cada mirada que pasaba, su número crecía aún más, y los aventureros no tenían más remedio que separarse y abrirse camino. Si bien la composición general del laberinto subterráneo era lo suficientemente típica para un laberinto, su pura complejidad puso a la calle de las en vergüenza. Su único curso de acción era enviar a 1 o 2 personas a explorar con anticipación en cada bifurcación, esperar un informe sobre los caminos sin salida y luego recorrer los pasillos restantes hasta encontrar el camino adecuado. Los túneles eran lo suficientemente anchos para que 3 enanitos pasaran cómodamente. Y eran tan uniformes en su construcción que parecía casi planeado, y no era probable que se derrumbaran pronto. En cuanto a las rocas en sí mismas, aparecieron considerablemente envejecidas, muchas de ellas luciendo su parte justa de grietas y scisiones. De hecho, casi. Parecía que el laberinto había sido construido justo en medio de un conjunto de antiguas ruinas. ¿Sabes, Bouba? ¿Qué pasa, Raúl? Ah, lo siento, no fue nada. Es solo una estatua. Lo siento, Raúl se recuperó de su repentino grito con una risa forzada. Efectivamente, parpadeando a la luz de su linterna de piedra mágica portátil estaba la estatua de un demonio que había sido colocada en medio del pasaje. Aquí y los otros aventureros que se habían preparado para el combate hicieron ruidos de desaprobación. Habían visto estatuas similares situadas de vez en cuando a lo largo del pasillo, además de relieves tallados en las paredes de piedra. Aunque pueden haber sido reacios a admitirlo, estos monstruos falsos rápidamente llenaron sus cabezas con imágenes mentales de sus parientes muy reales llamadas violas. El brillo azulado de las linternas de piedra mágica en las paredes iluminó la tensión en sus caras, y sus pasos, normalmente lo último en cualquiera de sus mentes, comenzaron a sentirse especialmente fuertes. El eco del clac 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 de sus pies en los pasillos de piedra, imposibles de ignorar, hacía temblar sus oídos. ¿Soy solo yo, o de alguna manera se siente aún más frío aquí que en el verdadero calabozo? El incómodo murmullo vino de Lene, una de los curanderos que había venido como apoyo. El calabozo estaba vivo, después de todo un hecho que era de conocimiento común. La prevalencia de irregulares que tan a menudo los asaltaron, para su disgusto, se sintió más como el abuso de un solo organismo vivo que cualquier otra cosa. Este laberinto hecho por el hombre, sin embargo, era diferente. No podían sentirlo, respirar. Y esta innegable disparidad se sintió como algo inhóspito envolviéndose a su alrededor, sí, un escalofrío siempre tan ligero, una quietud inquietante. Un pesado sentimiento de tristeza y oscuridad pesaba sobre ellos. Este laberinto de piedra artificial y sin palabras los envolvía lentamente en una inexplicable claustrofobia y desesperanza. Sé que la frontera desconocida también fue así, pero siempre me siento un poco ansiosa. En lugares que no se han trazado completamente. ¿Qué pasa si nos perdemos? No podemos encontrar nuestra salida. Ni siquiera sé qué camino tomar. Tío Una estaba tratando de mantener la conversación en un intento por aliviar la preocupación que aquejaba al grupo. Es verdad. Encontrarse en una situación así en el calabozo sería casi una muerte segura. Ice estuvo de acuerdo. Las cuevas en las montañas estaban llenas de corrientes de aire, por lo que fue fácil usarlas como guías, agregó Garys. Ya estaban en lo profundo del territorio enemigo por este punto. Cada uno de ellos estaba preparado para una trampa. ¿Qué quieres decir con eso, Garys? Tío Una preguntó mientras se preguntaba por un pasaje tras otro. La diferencia de temperatura entre una dentro y otra fuera puede crear una brisa, o eso entiendo. Piensa en ello como si todo el aire fuera chupado por la puerta. Garys se dobló sobre sí mismo, explicando lo que sabía de las cuevas de las montañas. Básicamente, o sigues el viento o vas en contra de él. Así es como evitas terminar en un callejón sin salida. Aunque, el viento a menudo dice que hay que emitir presión a un agujero pequeño para un hombre. Interesante. ¿Sabes? Podrías haberlo descubierto por ti misma si hubieras usado ese cerebro tuyo durante medio segundo.
Tío Una soltó una carcajada mientras se daba cuenta, mientras Tío Uni murmuraba a su lado. De repente, Garis desvió su mirada para escanear el perímetro. Parece que el camino está cerrado, señaló mientras sus ojos divisaban otra puerta de Orichalcún que ahora estaba bloqueando su camino. Su observación se confirmó rápidamente, también, cuando varios exploradores regresaron con la palabra de que todos sus otros caminos estaban bloqueados de manera similar. ¿Qué? ¿Estamos atrapados entonces? Aunque debería estar bien. Siempre podemos atravesar una pared, ¿no? Se jactó Tío Una, alguien que no puede ser disuadida. Garis, sin embargo, no se veía tan optimista. Me temo que no es tan simple, muchacha, respondió, y los ojos de Tío Una se abrieron con asombro. ¿Por qué no? El soldado enano respondió golpeando su puño contra la pared más cercana. El chasquido abrupto que resultó fue suficiente para hacer que los hombros de Lefilla y Lene salten. De ninguna manera. No me digas que eso es Adamantita, la mismísima. Cubierta en una capa de roca, por supuesto, pero debajo, nada más que metal raro. Todo el laberinto está tallado con estas cosas. Las personas como tú y yo apenas dejarían un rasguño, lo que significa que esa opción está fuera. Los ojos de Tío Una se ensancharon más al ver todo ese gris acerado debajo de la piedra rajada. La Adamantita estaba solo un paso por debajo del Orichalcum en términos de fuerza. Romper a través de la pared de quién sabe qué tan grueso sería difícil, por decirlo menos, e incluso si pudieran hacer una holladura, cavar un agujero lo suficientemente ancho para que todos puedan pasar tomaría el tiempo que no tenían. El grupo no pudo hacer nada más que mirar en shock ante la noticia de que iban a enfrentarse no solo a las puertas de Orichalcún sino a un laberinto hecho completamente de adamantita. ¿Te das cuenta del dinero que este ridículo lugar debió tomar para construirse? ¿Qué? ¿Estos idiotas hicieron una matanza en Meren o algo así? Esto es una locura, exclamó Bete enojado, haciéndose eco de los pensamientos del resto del grupo. Ni el Orichalcum ni la adamantita fueron fáciles de obtener. Recoger tanto de ambos requeriría mano de obra y fondos como la familia Louki solo podría soñar. Ciertamente no se hace algo hecho en pocos años. ¿Una década tal vez? No, probablemente más. En cualquier caso, Deival ciertamente ha estado ocupado con algunos proyectos extraordinarios. En cualquier caso, haríamos bien en no subestimarlos, reflexionó Finn con franqueza antes de dar instrucciones a Raúl y los demás para que demarcaran las paredes de los caminos por los que habían venido con tiza blanca. Mientras vigilaba el trabajo del astuto aventurero, Ice comenzó a pensar: puertas de Orichalcum, paredes de adamantita. Irrumpir y romper será una tarea difícil. La fortaleza frente a ellos era prácticamente inexpugnable. Este solo pensamiento fue lo suficientemente desconcertante, pero también había algo más, un extraño malestar que no podía sacudir del todo. ¿Cuál fue el punto de construir un laberinto tan complicado? ¿De quién fue la idea? ¿Y esta sensación misteriosa e inquietante de las paredes? ¿La sensación de oscuridad que irradia la misma estructura del laberinto? ¿Qué era? ¿Fue esto realmente construido simplemente para proteger el escondite de su enemigo? Era una pregunta que ya no podía responder, pero dejando de lado sus sospechas por ahora, en cambio volteó su atención a la tarea en cuestión, su progreso. Algo había cambiado finalmente en los pasillos. Hay una escalera más adelante. Parece que va más abajo. Lo mismo en la dirección opuesta. Ni rastro de ningún enemigo, tampoco. Cruz y Aki regresaron de su deber de reconocimiento con la misma información. Actualmente, el grupo estaba situado en una intersección en forma de T. ¿Algún plan, Finn? Garis le preguntó al capitán Habit. Nos dividiremos en dos grupos. No importa la dirección que elijamos, la lucha será difícil con un grupo tan grande si nos atacan, respondió Finn antes de actuar sobre sus palabras y dividir el grupo en dos. Garis, Ice, Tío Una y Tío Uni irían por el camino derecho. Mientras tanto, el mismo Finn, junto con Bete, Lefilla y Filbis tomarían el izquierdo. El grupo de Garis tendría la mayor cantidad de aventureros de primer nivel para equilibrar a los miembros de apoyo de nivel inferior. Naturalmente, Tío Uni se quejó de la composición de las dos partes, pero el objetivo de sus afectos en última instancia la convenció. Por lo tanto, las dos últimas partes, incluidos los curanderos, se dividieron en términos de poder de combate. Cuento contigo, Garis. Sí. No dejes que te quiten la ventaja, Garis ofreció amablemente. Lo tendré grabado. Estaré en guardia, respondió Finn con una sonrisa propia. Luego las dos partes se separaron, cada una viajando por su camino respectivo. Por extraño que sea esto decir, el hecho de que nada nos esté atacando solo hace que este lugar se sienta aún más espeluznante, murmuró Raúl mientras miraba a su alrededor para observar sus alrededores. Sin embargo, todo el lugar todavía apesta a esas flores.
No hay duda de que los que están en la alcantarilla definitivamente fueron llevados por aquí. Bete frunció el ceño. Los dos formaban parte del grupo de Finn. La escalera que descendían conducía a aún más de los mismos sinuosos pasillos y la arquitectura de Mahasal. Fiel al informe de exploración de aquí, no había señales de una emboscada. Caminando junto a ellos, Lefilla y Filbis observaban atentamente su entorno. Es casi similar a los niveles superiores del calabozo, reflexionó Finn, con los ojos entrecerrados mientras observaba la altura, el ancho y la naturaleza ramificada de su pasaje actual. Una puerta de Orichalcum en el viejo alcantarillado, incluso más profunda que las otras vías fluviales que cruzan la ciudad. Diría que ahora estamos fácilmente en algún lugar entre el primer y el segundo piso del calabozo, dadas esas escaleras que acabamos de descender. En su cabeza, ya estaba desplegando su mapa mental no solo del gran hoyo debajo de la Torre Babel sino también del primer y segundo piso del calabozo. Fue suficiente para convencerlo de que el laberinto a gran escala en el que se encontraba navegando en ese momento bordeaba los niveles superiores del calabozo, dejando de lado la cuestión de cómo, si alguien conectara de alguna manera estos pasillos con el calabozo, podría crear una entrada separada además de Babel. Quizás sería más seguro asumir todo este laberinto. No, este laberinto, hecho por el hombre, es la segunda entrada al calabozo. Los ojos de Finn se posaron en el ordenado arreglo de piedras que formaba el camino bajo sus pies. Entonces, la pregunta es qué tan profundo va este laberinto. Desde los pasos que habían tomado y el tiempo que había pasado desde su paso a través de la puerta del Orichalcum solo, era obvio que la estructura era enorme, fácilmente tan grande como todo el sistema de alcantarillado debajo de las calles de Horario. Pero, ¿hasta qué punto y cuán profundo continuaría? Las violas habían nacido en la despensa del piso 24, y Lefi ya había presenciado los restos de Deibals en el piso 18, si la hipótesis de Finn era correcta, y este laberinto realmente viajaba tan profundo como los niveles medios, eso sería realmente una hazaña asombrosa. Al igual que Ice, Finn simplemente no podía deshacerse de esa persistente sospecha que lo acosaba. «Parece una habitación», murmuró aquí de repente cuando el camino frente a ellos se abrió. El espacio de forma cuadrada que aparecía ante ellos se parecía mucho a las diferentes salas del calabozo. Era lo suficientemente ancho para acomodar cómodamente a 10 o más aventureros, tal vez de unos 50 metros. Las puertas de Orichalcum obstruían los pasajes a su izquierda y derecha, mientras que frente a ellas y directamente a través de la escalera había un camino abierto que conducía hacia adelante. Estaba tranquilo. Inquietamente. Casi como si fuera una señal, las orejas de Bete se movieron. Aquí reflejó su reacción, al igual que el resto de las personas animales del grupo. Cada ojo fue atraído hacia el camino frente a ellos, donde se escuchaba un conjunto de pasos sin prisas que resonaban en las paredes circundantes. Pronto, se les unió una sombra decididamente humana que emergía de la oscuridad. «Fidlin». El grito surgió de entre los labios de la mujer en el momento en que apareció. Era tan fuerte que era difícil creer que viniera de una mujer, y Raúl y los demás se taparon las orejas con las manos. La fuente era una aventurera humana, mirándolos arrogantemente. «Oh, Braybar. No sabes cómo me he estado muriendo por verte, pequeño montón de mierda», exclamó con malicia, escupiendo sus labios. «Ah. Valeta. Tenía la corazonada de que todavía estabas viva», Finn respondió con una mirada aguda del mismo. La mujer en el abrigo forrado de piel era una especie de aspecto salvaje. Ante la revelación de su nombre, Raúl y aquí reaccionaron con idénticas miradas de aprensión. «No ha pasado ni un solo día en que haya podido borrar esa masacre de mierda, señor con cara de chico genial. ¿Me recuerdas, bastardo? Comienzas a actuar como si lo olvidaras y estás muerto. ¿Me escuchas? Te arrancaré las entrañas, te arrancaré la cara y cortaré tu pequeño cuerpo hasta que nunca más pienses en hablar conmigo otra vez». A ella no parecía importarle que estuvieran parados uno frente al otro por un momento, olvidándose de sí misma y soltando un aluvión de obscenidades. Sus ojos brillaron con una luz diabólica, sin ver nada más que al capitán Javi de la familia Loki. «Oye, Finn. ¿Tienes algún tipo de enfermedad de atracción hacia las locas o qué?», Bete se burló mientras dirigía una mirada de disgusto hacia la mujer que estaba frente a ellos. «Si estás hablando de tío Uni, Bete, entonces contén tu lengua», Finn lo reprendió, incluso mientras los ojos de la mujer en cuestión continuaban clavándole. «Por lo menos, tío Uni es humana, lo cual es más de lo que puedo decir de esta». Él levantó sus ojos verdes para encontrarse con su depravada sonrisa. Aquellos en el grupo que no recordaban a la mujer se sorprendieron al ver que Finn y los demás parecían conocerla bien. «¿Se conoce a esta persona, capitán?», preguntó el conejo Umerrakuten-Sok. «Me temo que sí. Ella es conocida como Valeta Grid, una jugadora importante en el levantamiento de Deibals. Ella los ayudó a alterar el orden y dar origen a la era oscura de Horario,
que ya tiene 15 años, Finn respondió sin dudar. Todos en el grupo se quedaron sin aliento. El capitán, la señorita Riveria, el señor Garis, todos estaban involucrados. Y no solo la familia Louki, tampoco. Incluso la familia Freya y la familia Ganeisia fueron lanzados a la mezcla, explicó aquí, su voz se endureció. Siempre supuse que estaba muerta desde el momento en que detuvieron el alboroto de Galewin que terminó con el último de esos de Ivals hace 5 años. Eso significa que, durante la pesadilla del piso 27, agregó Raúl, igual de rígido. La familia Louki, naturalmente, había estado involucrada en el exterminio de Ivals durante los últimos 15 años, habiéndose unido a la familia hace 8 años. Raúl y aquí estaban muy familiarizados con los eventos que habían tenido lugar. Sí. Debió haber fingido su propia muerte, aprovechando la oportunidad para esconderse, concluyó Finn. Qué pequeño genio tenemos aquí. Me molesta, la sonrisa de Valeta se volvió más depravada. Gracias a ti y tus amigos del gremio sangriento, nosotros, de Ivals, perdimos mucho poder ese día hace 6 años. Así que ya sabes lo que hicimos, ¿eh? Nos enfocamos en Olivas y fingimos que todos nosotros habíamos comprado la granja. La pesadilla del piso 27 fue un desfile de monstruos a gran escala instigado por The Ivals. Atrajeron no solo a todos los monstruos en el piso, sino también al Monster Rex del piso, enfrentándolos a los aventureros atrapados por el gremio. Lo que resultó fue una batalla masiva con cuerpos casi incontables que se acumulaban en ambos lados. Valeta y los otros de Ivals de alto nivel habían aprovechado la oportunidad para agregar sus propios cuerpos muertos a la mezcla, lo que efectivamente hizo que el gremio dejara de buscarlos. Todo, incluyendo los sacrificios de sus hermanos, había sido para este día cuando podían levantarse de nuevo. El verdadero propósito de la pesadilla había sido, de hecho, prolongar la vida de su organización en descomposición. Sin embargo, ¿sabes lo que eres, Finn? Escoria. Eres un miserable, una repugnante escoria, lo peor de lo peor. ¿Por qué no fuiste? Ese día, no intentaste ayudar en el piso 27. En cambio, obtuviste información de algún lugar, tomaste a la gente de Freya y Ganeisia, y atacaste a nuestros dioses. Valeta continuó, su voz crujía con una energía violenta dirigida directamente hacia Finn, y era verdad. Finn había visto a través de los planes de Valeta y sus compañeros y, al darse cuenta de que no había tiempo suficiente, simplemente había abandonado el piso 27. En su lugar, había tomado a su gente y atacó a todos los lugares que posiblemente podrían albergar la base de Ivals. Incluso había discernido que su guarnición era débil. Junto con la ayuda de los otros dioses, logró enviar a los cielos a un número aterrador de los llamados dioses malvados, que había inclinado el equilibrio de poder entre Ivals y el gremio. Todo esto hizo que Finn, Breivar, fuera un anatema para los restantes de Ivals. ¿Sabes lo que se siente? ¿Qué tan aterrador es que te coayatan a tu Dios y sellen tu bendición? ¿En medio del calabozo? Ni siquiera puedo contar el número de veces que un monstruo u otro casi me hunden los dientes. No dudo de tu sufrimiento. Sin embargo, dado todo lo que tú y tus amigos han hecho, no puedo decir que sienta ningún remordimiento. Toma tu remordimiento y bótalo. Ya ni siquiera me importa. No sobre Ivals, no sobre lo que pasó. Pero a ti. Nunca te perdonaré, pequeño monstruo pretencioso. Me prometí a mí misma que un día te devolviera por todo lo que me hiciste. Un escupitajo voló de su boca, y sus ojos se pusieron rojos como la sangre mientras hablaba, como si estuviera reviviendo los recuerdos de ese día. Después de arrancarte esos pequeños brazos y piernas escuálidos, te montaré hasta que haya tenido suficiente y luego convierta esa cara de justicia propia en carne picada. Y luego, una vez que esté satisfecha, me voy a reír hasta que ni siquiera pueda respirar. Vaya, vaya. Invitando a una aventura de una noche, Finn respondió airadamente a las burlas incultas de la mujer. Me atrevo a decir que estoy halagado. Sin embargo, me disculpo. Debido a las esperanzas de mi raza, solo se me permite susurrar dulces palabras al oído de mi propia especie. Ver a su capitán comportarse tan bien y sereno mientras se involucraba en lo que terminó convirtiéndose en un intercambio bastante erótico con la mujer hostil fue suficiente para que los miembros femeninos del grupo decididamente se pusieran rojas como tomates. Después de todo, Tioni no era la única que sentía algo por su amado capitán Habit. Te puedo dar un consejo, aunque me resisto a decírselo a un miembro del sexo más justo. Tendrás que mejorar un poco tu carácter antes de invitarme a salir nuevamente. Al menos apunta a algo similar a la sofisticación de Riveria. Un chillido surgió del club de fans detrás de él. ¿Así que a él le gusta Lady Riveria? Necesito escribir esto. Las chicas sacaron libretas de quién sabe dónde,
olvidando por completo su situación actual. Mientras tanto, los otros miembros del grupo no se dejaron engañar por el encanto de Finn o que tenían miedo de la furia de Tío Uni. Los hombres, Aki y Lefilla, por nombrar algunos, simplemente se frotaron los brazos en un incómodo silencio. Vete, por otro lado, al darse cuenta de que las palabras de Finn estaban destinadas únicamente a provocar, agachó la cabeza. Vete al infierno, Finn. Frente a su grupo, la furia de Valeta estaba llegando a su punto máximo. Cuando aparecieron venas a lo largo de su frente, le lanzó a Finn una mirada de puro asesinato sin adulterar. Oh sí. Definitivamente voy a matarte. Aquí y ahora, un poco tarde de lo sucedido, sin embargo. Si realmente he estado plagando tu mente durante estos años, seguramente podrías haber encontrado una mejor oportunidad para derrotarme más que esta. Ah. Mierda para cerebritos. ¿Todavía no lo entiendes? He estado esperando que vengas aquí, completamente inconsciente, directamente a nuestro castillo. Marchaste de acuerdo al plan, ella cantó con una sonrisa voraz, y esta vez fue suficiente para borrar la sonrisa de la cara de Finn. Sus ojos brillaban, como un pájaro a punto de atrapar a su presa, y consumido por la venganza, declaró. Esta será tu tumba. Déjate tragar en la majestad de Naasas, y muere. ¿Naasas? Las cejas de Finn se movieron ante esto. ¿Era ese el nombre del laberinto? Pero antes de que pudiera pensar más, Valeta levantó su brazo derecho y, con él, un pequeño objeto con forma de globo. Envuelto en una capa de lingote, su núcleo parecía ser una esfera roja redonda, con una D visiblemente tallada en su superficie. En el momento en que el objeto esférico y aparentemente mágico emitió un destello carmesí, la puerta detrás de ellos se cerró con un fuerte ruido. «Estamos atrapados», gritó Raúl mientras, casi instantáneamente, las dos puertas a cada lado de la habitación se abrieron de golpe para revelar idénticos enjambres de violas. Con una sonrisa en su trabajo, Valeta saltó del suelo y desapareció por el pasaje detrás de ella. «Comiencen a hacer algo, bastardos», Vete aulló. «Guarg». Las violas siguieron con un estruendoso rugido propio, señalando el inicio de la batalla. Los miembros de la familia Loki prepararon sus respectivas armas antes de lanzarse contra los monstruos entrantes. Ese objeto mágico que usó Valeta. Esa es la llave de las puertas de Orichalcum. Ciertamente, parecía que nos lo estaba mostrando a propósito. Cuando Finn ocupó su lugar al lado de Vete y masacró a una viola tras otra con su larga lanza con punta de oro, miró en la dirección en que Valeta acababa de desaparecer. Seo, entonces, tal vez. ¿Un Seo para traernos a la trampa real? Un Seo que lamentablemente nos veremos obligados a tomar. Las violas llegaron en una inundación incesante. Y considerando que su única salida había sido efectivamente cortada, no tenían otra opción que seguir adelante. Todos, adelante, instruyó, y los demás miembros del grupo obedecieron rápidamente. Se lanzaron hacia adelante en perfecta alineación, deslizándose dentro y fuera entre la ráfaga de flores gigantes y acelerando hacia el pasaje lejano. Las violas, naturalmente, dieron caza. Se lanzaron hacia el único túnel, lo suficientemente ancho como para aceptar fácilmente a los aventureros, pero no tanto para las grandes flores que se lanzaban en él con toda la fuerza de una avalancha. «Capitán. Déjalos a la señorita Philbis y a mí», gritó Lefilla mientras observaba la situación detrás de ellos. La valiente iniciativa fue suficiente para asustar a Raúl y los demás. Finn, sin embargo, simplemente miró hacia atrás desde su posición en el centro del grupo, encontrando los ojos azules de Lefilla antes de afirmar su petición con una inclinación de cabeza. «Están en tus manos, entonces, Lefilla». «Entendido». La sonrisa confiada de su capitán le dio a Lefilla una emoción cuando se giró para enfrentar la avalancha de violas de frente. «Señorita Philbis», la elfo en cuestión infirió el plan de Lefilla de una sola mirada. «Entendido. Déjamelos a mí», respondió Philbis, dando un paso adelante y empujando su mano izquierda hacia afuera. «Protégeme, cáliz purificador». El hechizo se completó en un instante. Dio Grail. Un campo de fuerza circular fue activado por su corto conjuro. La luz blanca pura, un símbolo de la nobleza de su lanzador, se transformó instantáneamente en un escudo de hierro para protegerlos del ataque de las violas. Desatada columna de luz, ramas del árbol sagrado. «Tú eres el maestro arquero». La voz de Lefilla se elevó con un hechizo propio. Ahora que el escudo de Philbis había bloqueado el túnel y los monstruos no podían dar un paso, aceleró sin esfuerzo el conjuro que conocía de memoria, tejiendo un cañón de luz hacia la existencia. «Ahora, señorita Philbis», gritó, dándole a la otra elfo el tiempo suficiente para retraer su hechizo escudo y apartarse antes de lanzar su propia magia en su lugar. «Arxrey. Woag».
El destello de luz deslumbrante recorrió todo el pasadizo, tragando todas las violas en un río brillante. El ataque a quemarropa los cremó al contacto, purificando efectivamente todo el enjambre. Estas tácticas son prácticamente dignas para el calabozo, murmuró Lefilla con asombro. Sí, tendremos mucho más tiempo para practicarlas allí si salimos de aquí con vida. Mantente en guardia, hay más en camino, comentó Filbis cuando la próxima ola se acercaba. Las dos elfos invocaron sus círculos mágicos por segunda vez para defenderse de los ataques como una pareja. ¿Viste eso? Lefilla es increíble. Bueno, cuando no tienes que preocuparte por la aparición de más monstruos de las paredes, ciertamente te da más espacio para trabajar. Raúl y aquí, dos aventureros de alto nivel, quedaron legítimamente impresionados con la experiencia táctica de Lefilla. Así que finalmente lo hizo y se hizo útil, ¿verdad? Bete sonrió, ofreciendo sus propios halagos al crecimiento tangible de Lefilla. Superar nuestras expectativas es todo lo que podemos pedir a la próxima generación. Finn sonrió. Su voz se agudizó cuando regresó a la situación en cuestión. Vete. Quédate al frente. Saca cualquier cosa en nuestro camino. Pero no te alejes demasiado, no queremos estirar nuestros números demasiado. Vete fue rápido en responder, guiando al resto de la línea frontal hacia las sombras que emergían de la oscuridad hacia adelante. Esas no son violas. Entonces, una nueva especie. Los monstruos que aparecieron a la vista se parecían a las arañas de agua. Eran altos, llegando a la cintura de un humano, de hecho, y se jactaban de 6 largas piernas. Cristales rojos extraños, diferentes de las piedras mágicas, podían verse incrustados en sus cuerpos centrales, pequeños pero increíblemente numerosos. Habiendo sido arrastrados en el grupo delantero, el conejo Rakuta dudó por un momento, sin saber qué tipo de ataque deberían incluso esperar de estas bestias nunca antes vistas. ¿Importa? Solo acábalos antes de que siquiera piensen en atacar. ¡Wow! Vete corrió hacia adelante y atravesó las arañas de un solo golpe. Sus cuerpos se redujeron a pedazos cuando las afiladas botas de Vete los cortaron como mantequilla. Fiel a su palabra, ni siquiera les había dado a los monstruos la oportunidad de pasar a la ofensiva. Era el tipo de hazaña que solo los aventureros más poderosos podían realizar, una que provocaba tembloroso asombro de sus compañeros cuando se alineaban detrás de él. Mientras tanto, de vuelta en el centro del grupo, ¡buah! Una trampa. Raúl dio un grito mientras saltaba hacia atrás mientras Vete lanzaba los ataques hacia adelante. Cuidado. También hay más al alrededor, advirtió aquí, y lo cierto es que los hoyos cuadrados de aproximadamente 5 metros a través comenzaron a abrirse a lo largo del piso del pasaje. La oscuridad de tono negro que emanaba de los ejes era evidencia suficiente de su gran profundidad, sin embargo, no parecían ser trampas intencionalmente puestas, sino que abandonaron los esfuerzos en la expansión. Equipada con su hebilla y su espada ligera, aquí prestó mucha atención al suelo bajo sus pies mientras Raúl desenvainaba su arco y flecha a su lado, apuntando a los bichos que ahora salían de la madera a cada lado. ¿Ella nos está mirando? Finn notó con una mirada a sus alrededores, floreciendo su lanza desde su lugar en el medio del grupo. En este punto, se había enfrentado a Deivals el tiempo suficiente para estar muy familiarizado con las inclinaciones de Valletta. Ella no había huido. No, se había escondido en algún lugar de la gran arquitectura del laberinto y ahora los estaba vigilando de cerca, sin duda, solo esperando la oportunidad perfecta para lanzar su trampa. La cabeza de Finn se detuvo a mitad del escaneo cuando apareció una encrucijada masiva. De repente, su pulgar palpitaba fuera de control. Era un dolor más agudo de lo que nunca antes había sentido, un presagio lo suficientemente feroz como para hacer que sus dedos temblaran. Fue entonces cuando Finn lo oyó, el sonido de una puerta retumbando que se abrió cerca. Esto es, incluso para alguien con un sexto sentido para el peligro como Finn, esto era demasiado rápido. No había tiempo para dar órdenes. Su cuerpo simplemente no podía reaccionar lo suficientemente rápido. Esto era un irregular, uno que él ni el resto del grupo tenían la capacidad de reprimir. El tipo de irregular que él ya había perdido a innumerables hombres en las expediciones a las profundidades del calabozo. El miedo a la muerte inminente descendió sobre él con escalofríos como un frío invierno. Cuando de repente, de inmediato a su lado, todo el grupo de bestias infernales se separó en un solo destello de movimiento. Era casi como si abriera un camino para su rey venerado. Revelaron la puerta al final de la encrucijada, ahora abierta, y una figura cortó a través de la sombra. Ese pelo rojo, ojos verdes, una espada negra espeluznante, y cabello del color de la sangre recién derramada. De repente, la figura desapareció. Un instante después, la criatura, Levis, estaba directamente delante de Finn. NGH, así que nos encontramos de nuevo, Jaavit.
La voz helada descendió sobre él al mismo tiempo que su espada de obsidiana. Ella siguió adelante incluso cuando él bloqueó el golpe, casi lanzándolo hacia atrás por el increíble shock. Ella tenía poder, velocidad y una fuerza destructiva más poderosa de lo que su pequeño cuerpo podía soportar. Después de solo 3 cruces de la espada, su fuerza simplemente se rindió. Esto es por lo de antes. Por lo que sucedió en el piso 18. Su aura intimidante era un mundo aparte al de su encuentro anterior. Y su capacidad de combate era casi impensable. Ella no era solo una criatura sino una especie realzada. ¿Cuántas piedras mágicas había comido ella? ¿Es el Gelfinegas o nada? ¿Tenía que usarlo o perdería? Pero justo cuando este pensamiento flotaba en su cabeza, también lo hizo una repentina sensación de presentimiento. Sí, su hechizo Berserker patentado aumentaría sus habilidades a pasos agigantados, pero también saturaría su mente con un ansia de sangre, transformándolo en un guerrero sediento de batalla incapaz de dar órdenes. Si Raúl y el resto de su grupo se vieron obligados a valerse por sí mismos en una situación como esta, como líder del grupo, él se detuvo por un momento angustiado ante la idea. Un momento que resultó fatal. Muere. El simple instante de vacilación fue como una gran apertura para Levis como lo era ahora. Su espada hizo un arco voraz a través del aire antes de conectarse con el cuerpo de Finn. GNGH. Dividió el mango de su lanza mientras intentaba levantarla en defensa, antes de finalmente hundirse en su pequeño cuerpo. El mundo de Finn se puso rojo. Mientras la sangre nublaba su visión, vio que las facciones no impresionadas de Levis desaparecían de la vista. Detrás de él, nadie emitió un sonido. El tiempo se redujo a un lento arrastre cuando su lanza fortía y su cuerpo se sacudieron hacia atrás. El resto del grupo no pudo hacer nada para reaccionar mientras su amado Breivar cayó lentamente. Capitán. Su cuerpo rebotó cuando golpeó el suelo en medio de los gritos de los miembros de su grupo. Primero vete, luego Lefilla giró en torno a la conmoción, y el tiempo se detuvo. Finn había caído. Breivar, el que siempre había levantado a la familia para que se pusiera de pie sin importar la situación, había caído. Habían visto a Riveria, Garys y a ellos mismos probar la derrota antes, pero la familia Loki nunca había sentido una desesperación como esta. Fue un golpe insondable. Su pánico se había inflamado en un instante, amenazando con estallar y reiniciar el tiempo. No había nadie para reemplazarlo. Finn fue el punto de apoyo emocional de la familia Loki. La única persona que simplemente no podía desmoronarse. Fue por eso, Finn entendía mejor que nadie, más rápido que nadie, que calamitosa era realmente la situación actual. La caída de la moral. La confusión. El colapso total del grupo. Todo esto culminó en unas pocas palabras en sus pensamientos empapados de sangre. ¿Seremos eliminados? Desencadenó la decisión más rápida que había tomado. Raúl, haciendo caso omiso de su cuerpo empapado de sangre, Finn llamó a un solo joven congelado de miedo. Después de todo el conocimiento y la experiencia que había aprendido de la dura manera de Finn y las otras élites a lo largo de los años, Raúl lo entendió de inmediato y se puso en acción antes de que Finn tuviera que decirle qué hacer. Tirando a un lado su arco y flecha, voló. Más rápido que Levis. Más rápido que nadie, sin nadie más que Finn a la vista, corrió hacia adelante a una velocidad vertiginosa, y ni siquiera el destello de la espada de Levis lo detuvo. Esa única acción decisiva resultaría victoriosa. Extendió los brazos, todavía temblando por la conmoción, el hombro derecho todavía destrozado de su ataque anterior, y lo atrapó. Levis maldijo entre dientes, pero Raúl no se detuvo. Acunando el pequeño cuerpo del Hobbit como un infante, empujó el suelo con todo lo que tenía, corriendo hacia el pasaje más alejado y griega hacia el vacío abisal de la trampa más cercana. «Síganme». Aquí y los demás escucharon su desesperado grito y rápidamente se alinearon detrás de él. Abandonando la batalla en cuestión, se zambulleron en el foso, escapando de la ira de la criatura y sus hermanos monstruosos. Finn y el resto del centro del grupo habían huido. Las risas de Valeta resonaron en las estrechas paredes del túnel. Como Finn había sospechado antes, ella había estado observando en secreto el progreso del grupo. Ahora, después de asomar la cabeza por uno de los pasajes laterales, se dirigió hacia la trampa en la que Raúl y los otros acaban de caer. ¿Cómo te gusta eso, Finn? Corre, corre con la cola entre las piernas como el perro miserable que eres. Es un espectáculo maravilloso, gritó alegremente a lo largo del abismo antes de mirar a Levis. ¿Eso fue un trabajo de calidad? Supongo que eligió la profesión correcta, señorita asesina por contrato. La cabeza se ha ido ahora, respondió la mujer criatura de pelo rojo con molestia, mirando por el agujero. Ya no era su preocupación. De aquí en adelante, seguiré a Arya, H. Pero Finn sigue aún. Haz el resto tú misma. ¿O necesito que te lo sirva en bandeja de plata? Levis respondió fríamente, dándole un golpe a su espada.
La sangre del Hobbit todavía pintaba su hoja negra, deslizándose por el costado para colorear el suelo con pequeñas salpicaduras. Sin otra palabra, giró sobre sus talones para perseguir su propio objetivo. También te maldigo, y... Loca, Valeta hizo una mueca de disgusto hacia la mujer que se iba. Pero lo que sea. Como si me importara. De todos modos, no quiero que nadie más tenga el placer de matarlo. No vayas demasiado lejos, Fiddin. Terminaré en un momento para derribarte. Su molestia pronto se desvaneció en favor de una sonrisa sádica mientras miraba hacia el agujero. El giro perverso de sus labios dejó clara su obsesión a cualquiera que lo viera. Bastardos. Pero la voz esta vez fue el gruñido decididamente ronco de cierto hombre lobo. Cuando el primero de la aturdida y silenciosa línea frontal se recuperó de su sorpresa, Bete dio un salto hacia la mujer, con los ojos brillantes. Ruar. Su furioso aullido hizo eco en las paredes mientras volaba hacia sus enemigos. Abriéndose paso entre los monstruos que se interponían en su camino, dejando el polvo a su paso, estiró sus garras hacia Valeta, pero, ¿me estás atacando seriamente de frente? ¿En nivel 6? Sé realista, Van Argand. Valeta se rió antes de empujar hacia adelante su objeto mágico esférico. En lugar de emitir una luz brillante como lo había hecho la anterior vez, en su lugar provocó que la gruesa pared de metal inmediatamente delante de Bete cayera con un golpe repentino. El cruce desapareció de enfrente de él, reemplazado por la visión demasiado familiar de una puerta de orichalcún que le bloqueaba el paso. Al ver el obstáculo impenetrable ante él, Bete no pudo hacer nada más que rugir de ira. ¡Mierda! Hubo un golpe terrible cuando su puño golpeó la puerta, pero el orichalcún se mantuvo fuerte, apretó los dientes audiblemente, con su tatuaje azul retorciéndose en la cara. Ese señor Bete, como si esta nueva barrera no fuera suficiente, los gritos asustados de sus aliados detrás de él lo alertaron de un nuevo peligro. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con una multitud de todo, desde arañas de agua hasta violas, regalos de Valeta, Bete maldijo por lo bajo ante la trampa del enemigo mientras observaba rápidamente la situación. El túnel que ocupaban actualmente se había convertido efectivamente en una jaula, y ellos eran las ratas. Incluso si el propio Bete emergiera ileso de la horda, no había forma de que lo hicieran los miembros de su familia. Por mucho que le doliera, no tenían más remedio que retirarse. «Vamos a salir de aquí», gritó. El grupo fue rápido en responder, impulsando a través de la ola de monstruos en retirada desesperada. Bete no pudo hacer nada más que unirse a ellos para dejar atrás la puerta. «Sé capitán». «Señor Bete». Lefi ya estaba impotente mientras observaba cómo se desarrollaban los eventos. Aunque había detenido exitosamente las violas detrás de ella, no había podido moverse de su posición. Ella y Filbis, que se habían quedado atrás para proteger su retaguardia, ahora estaban solas, separadas del resto del grupo. Valeta miró a las dos elfos congeladas. «Oye, señorita asesina por contrato. Al menos trata con esas dos elfos, ¿lo harías? Tengo que hacer una visita a la cara llena de lágrimas de cierta presa alta y poderosa». Con eso, cerró la última puerta, y la intersección estaba completamente sellada. Ahora que había cortado todos los medios de apoyo para fin, Valeta dejó que su risa se desvaneciera al otro lado de la pared. Levis no parecía muy feliz con el deber de último momento que se le había impuesto, sin duda ansiosa por cobrar su propia venganza, pero se volteó hacia Lefilla y Filbis de todos modos. Los hombros de Lefilla dieron un salto ante la mirada helada que se encontró con la de ella. Los ojos de Levis se estrecharon ligeramente. Luego, simplemente se dio la vuelta, ignorándolos por completo y continuando su propio camino. ¿Nos dejó ir? ¿Los había considerado indignos de su tiempo? Lefilla sintió que un pequeño fuego comenzaba a crecer en la boca de su estómago con un crujido agudo. Hubo otro estruendo desde la dirección que Levis había dejado. Saltando a la acción, Lefilla corrió tras ella, solo para ver a la mujer pelirroja que ya estaba detrás de la puerta recién cerrada. GNGH, Lefilla se mordió el labio con frustración. «Lefilla, espera». «Tranquilízate», gritó Filbis mientras corría para alcanzarla. El sonido de la voz de la otra elfo fue suficiente para restaurar su compostura de alguna manera, y su respiración entrecortada finalmente disminuyó. «Señorita Filbis, los otros, nosotras. Debemos salvarlos». «Lo sé, pero el camino está bloqueado. No habrá forma de atravesar esas puertas de orichalcún, no importa cuánto quieras ayudar a Breivar». Había una insistencia en la voz de Filbis. Incluso Lefilla podría darse cuenta de ello. La habitación detrás de ellas ya había sido cerrada, esas puertas impermeables de acero bloqueaban sus rutas hacia Finn, Bete y los demás. Lefilla y Filbis estaban verdadera y absolutamente solas, atrapadas en medio de este laberinto gigante. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Intentar encontrarlos.
¿Tratar de escapar, avisar a la señora Riberia y los demás? De cualquier manera, estamos. Encontraremos una nueva ruta. Philbis cortó la diatriba de Lefilla con una inclinación de cabeza, sus rasgos se tensaron. Ven. Tendremos que hacer nuestro mejor esfuerzo para evitar el combate. Aunque me temo que ya estamos dentro de la tela de araña, si ese fuera el caso, tendrían que encontrar su propia versión de las guías Ariane. Tragando con dificultad, Lefilla asintió. Entonces, las dos elfos se dirigieron a uno de los túneles laterales del pasaje, buscando su única esperanza. Chasquido. Gary se detuvo con un sobresalto ante la repentina grieta inesperada que se formó en la parte posterior de su guante. ¿Garys? ¿Qué pasa?, preguntó Ice detrás de él. Nada. No es nada, respondió Garys antes de darse la vuelta. Mirando hacia atrás en el camino que Finn y los otros habían tomado, trató de librarse de la persistente sensación de temor que tiraba de los pelos en la parte posterior de su cuello. Dejando de lado la inquietud, no tuvo más remedio que seguir adelante. Este lugar es enorme. Tío Uni y Tío Una murmuraron asombradas. El lugar al que habían llegado era casi exactamente el mismo que el gran salón al que Finn y su grupo habían llegado no hacía mucho. Solo había una salida, posicionada en línea recta y ligeramente por encima de su punto de vista actual. Tenía aproximadamente la misma altura que el segundo piso de un edificio, solo que sin escaleras, lo que lo convirtió en un curioso diseño estructural. Antes de que los comentarios de las gemelas tuvieran la oportunidad de desvanecerse, la figura de un hombre apareció en el pasaje frente a ellos. Es un placer conocerlos finalmente, aventureros de la familia Louki. La luz de las linternas de piedra mágica iluminaba las características de un hombre lúgubre que emergía de las sombras. Llevaba un conjunto de ropa de trabajo holgada rematada por un largo paño, su aspecto cansado y abatido fue la antítesis de lo limpio. Su piel pálida y enfermiza hablaba de una vida alejada de la luz del día, y su cabello lavado, casi desaturado, colgaba con mechones descuidados, ocultando uno de sus ojos. Debajo de su contraparte visible había una gran ojera. No había ninguna duda al respecto. Si bien el tiempo había pasado desde que la acción se había hecho, él era, sin duda, el chico de la foto. Sí, eres el humano que hizo ese trato con el dios del mar en Meren, ¿verdad? Cuando Tío Una lo señaló, el tono de Tío Uni era considerablemente más agudo que el de su hermana. El hombre en cuestión miró hacia abajo a las dos gemelas amazónicas. ¿Algo así sucedió? Sí. ¿Dijiste que estaban buscándome? Sin embargo, no tengo ningún interés en conocerlos, comentó, tan suavemente que bien podría haber sido un susurro. Tío Una y Tío Uni parpadearon confundidas. En cualquier caso, incluso una reunión como esta me cuesta un tiempo precioso. La voluntad de nuestros antepasados es grandiosa, por cierto. Nunca hay suficiente. Incluso si un día lo completáramos, no hay ninguna garantía de que esté presente para dar testimonio. Este cuerpo humano es una cosa verdaderamente odiosa. Incluso con la bendición de la sangre élfica. Ah, una pena, de verdad. Mientras murmuraba su desconcertante soliloquio, llamó la atención no solo de las gemelas, sino del resto del grupo, incluida Ice. ¿Estaba realmente a punto de agitarlos? ¿A la familia Louki? ¿Su enemigo? Teniendo en cuenta que los restos de Eivals usualmente venían con todo lo que tenían, este hombre era un espécimen bastante inusual. HHHG y ahora. Quédate con nosotros, ¿quieres? Nada de pensar en algo loco. Sí, ¿qué diablos te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Los indignados gritos de las gemelas detuvieron el monólogo del hombre, y él levantó la mirada. Me disculpo. ¿Me llamo? Barca. Nada más, respondió en el mismo tono desanimado. Fue una respuesta honesta, aunque el ojo del hombre se estrechó con leve irritación. Me han encomendado que los atraiga lo más profundamente en las sombras del abismo. En estas palabras, una chispa de tensión corrió a través del grupo. La curandera Lene, Cruz y el resto del grupo prepararon sus armas. En cuanto a Garys, todavía en silencio al frente de la manada, había notado una discrepancia preocupante. No hay manera de que este tallo delgado de hombre esté solo, ¿verdad? Ay, si ellos podrían reducirlo en un instante si tuvieran la oportunidad. Y no hay indicios acerca de ningún monstruo al acecho. El hombre, Barca, claramente no era un luchador. Un mago o un hachero, quizás. Pero incluso entonces, en el momento en que intentó desatar un hechizo, Ice o alguien lo detendrían a esta distancia, incluso un conjuro rápido no podía superar su velocidad. Si el enemigo esperaba enfrentarse a su grupo, ellos carecían de hombres. Sin embargo, todavía no había signos de una emboscada de monstruos, lo que solo podía significar una cosa: este hombre desapasionado que actualmente intercambiaba palabras con ellos, estaba poniendo una trampa. Fue en este momento que algo llamó la atención de Garys.
Una esfera roja, en medio del piso, estaba incrustado en el centro de la sala de piedra, una joya que no se parece a las muchas que ya habían visto mientras se abrían paso a través del laberinto, simplemente decididamente más grande. Garys de repente miró hacia arriba con un jadeo. Los ojos de Barca se centraban únicamente en la joya. Como si fuera una señal, algo dentro de la piedra comenzó a temblar. Todos, Muy tarde. Al interrumpir el grito de advertencia de Garys, Barca avanzó su flequillo para revelar su ojo izquierdo. Un ojo de color rojo adornado con la letra D en ese instante. Catworm. El piso alrededor de ellos simplemente se abrió. Ice, Tío Uni, Garys y el resto del grupo se quedaron inmóviles. De repente, sin tierra bajo sus pies, se encontraron flotando en el aire sobre un abismo ilimitado de oscuridad. Fue una trampa. La piedra que los había apoyado no era en absoluto un piso ordinario. De hecho, ni siquiera era una piedra, sino un material con el que se habrían familiarizado en este momento en su rastreo del calabozo, Orichalcún. 2 puertas de Orichalcún de proporciones monstruosas disfrazadas de piso. ¿Era un truco del calabozo? Y acaba de abrirse bajo sus pies. Adiós, familia Louki, y dulces sueños. Ellos cayeron. ¡Buah! Todo lo que podían hacer era gritar mientras sus cuerpos se hundían en la oscuridad. Era una trampa que abarcaba toda la habitación. Una trampa que Barca había desbloqueado para atrapar a todos los aventureros del grupo de la familia Louki. ¿Una trampa? ¿Maldición? Mientras Tío Una soltaba un grito de sorpresa, Tío Uni y varios otros sacaron cuerdas y cadenas ancladas a cuchillos o garras, lanzándolas a la pared. Pero la superficie robusta y sin costuras de adamantita repelió las armas entrantes. El abismo no les permitiría hacer nada más que caer, una revelación que llenó de terror los ojos del grupo. Incluso los aventureros de primer nivel se volvieron impotentes sin una base firme para mantenerse en pie. Sus mentes se quedaron en blanco con el shock y la confusión que tenían encima. Las puertas gemelas de Orichalcún se cerraron despacio, sin piedad. Ice, NGH, casi sincronizados entre sí, Garys y Ice se pusieron en movimiento. Gurrak, despierta, tempestad. Garys arrojó su hacha hacia Ice mientras el viento se arremolinaba a su alrededor. Golpeó su espada contra el arma que se aproximaba para impulsarse hacia el cielo y, extrayendo poder de su airiel, ascendió a una velocidad asombrosa. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, ella disparó a través de la abertura, la única persona que escapó de la trampa. De hecho, la lanzó tan alto que llegó hasta el segundo piso de la habitación, aterrizando frente a un Barca muy sorprendido en un salto continuo. Barca retrocedió, poniendo distancia entre él y la princesa de la espada. Bata, esto es una sorpresa, no esperaba que nadie pudiera escapar de la trampa de mi antepasado. Abre estas puertas, ahora, ordenó Ice. Sus amigos peligraban en la vanguardia de su mente. El único ojo visible de Barca se estrechó ligeramente. Pero no puedo dejarme atrapar. Él solo tenía una vía de escape. Mientras se alejaba por el sendero detrás de él, Ice le pisaba los talones. Ella lo habría atrapado si otra puerta de Orichalcún no se cerrara con un estremecimiento en el momento en que Barca correteaba por un túnel lateral cercano. GNGH, Ice maldijo, mirando a la irritante obstrucción antes de voltearse hacia el pasillo. De pie, donde Barca había estado solo unos momentos antes, miró hacia la habitación vacía. Te encontraré. Mientras tanto, en los rincones oscuros del laberinto, ¿estamos atrapados? También perdimos a Garys y Ice. Tío Una y el resto del grupo intentaron mirar a través de la oscuridad en el fondo del pozo. Garys, ¿qué hacemos? Me temo que la mesa se volteó, chicos y chicas. Es posible que hayamos empezado como cazadores, pero ahora somos los cazados. Anímense, respondió Garys mientras se ponía el casco para enfrentar a la multitud de monstruos que ya se habían formado alrededor de ellos. Capitán. Raúl. Da la orden de retirarse. Finn se las arregló, su respiración cada vez más trabajaba a medida que la sangre seguía brotando de su herida. Raúl y sus compañeros solo podían gritar con ojos llorosos y desesperados al ver a su capitán medio muerto. Todavía envuelto en los brazos de Raúl, Finn puso los ojos débilmente hacia el techo sombreado, con los párpados cerrados y revoloteando. ¿Cuál camino, señor Vete? ¿Cómo demonios se supone que debo saberlo? Usa tu maldita nariz. O tus orejas. No me importa cómo, solo encuentra el camino hacia Finn, gritó Vete a sus compañeros animales mientras el grupo se abría paso sin rumbo por el laberinto. Lefi ya. Iremos a la salida primero. Debe estar aquí en alguna parte, he entendido. Al mismo tiempo, Lefilla y Filbis navegaron frenéticamente a su manera por los pasillos complicados en un esfuerzo por liberar al resto de sus compañeros de su situación actual. Mientras tanto, la princesa de la espada puede haber escapado, pero todo es como Xanatas planeó.
Barca había evitado con éxito a su asaltante y ahora estaba caminando sin compañía por el oscuro pasillo. Sin duda, Valeta y los demás también han tenido éxito en sus deberes. Los preparativos están completos, puerta tras puerta se abrieron ante su ojo rojo, la llave del laberinto, permitiéndole dar rienda suelta al laberinto. Suavemente, él hizo su declaración: se convertirán en la piedra angular de la obra más grande de mi ancestro, familia Louki, el calabozo hecho por el hombre Naasas. La oscuridad mostró sus colmillos. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.